de América Latina y el Caribe, UDUAL, junto con la Universidad Ricardo Palma, les da la bienvenida y les agradece su participación. Continuando con la programación del Congreso Internacional, las Humanidades y los Desafíos Actuales, vamos a dar inicio al bloque de presentaciones de trabajos de investigación. Estos trabajos han pasado por un riguroso proceso de revisión para que estén aquí hoy presentes, así que felicitamos a todos los ponentes y les deseamos los éxitos en sus presentaciones. Como primera presentación tenemos a Manuel Abelardo Rimarachín Lobos, con el trabajo de investigación denominado El humanismo en la academia, cultivo de la retórica clásica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Manuel, adelante. Buenas tardes a todos. El humanismo en la academia, cultivo de la retórica clásica. Esta presentación se la debo al amor por el discurso y a las lecturas cíclicas de Cicerón durante la pandemia. El afán clásico tiene un encanto que se encuentra en lo esencial de nuestra cultura, la lingüística y la filología. Por ello, en estos años de cambios radicales, la palabra y el debate vuelven a tomar el rol que les corresponde en la vida democrática. Si bien es cierto que nuestras creencias ensamblan nuestra cosmovisión, las palabras nos permiten recrear el mundo, la historia, el arte y expresar nuestras emociones. En suma, el esfuerzo por la construcción de un mundo más humano, por cierto, más justo y más compartido. Vislumbramos cursos a lo largo de años de docencia de escritura creativa a distintos niveles, sobre todo la retórica clase para estudiantes modernos, para reinventar una de las características humanas que nos habían llevado a construir colectividades y culturas, el debate. Precisamente no era solamente el afán del debate per se, sino un fin específico, la toma de decisiones. Desde el proceso personal interno, nuestra vida nos enfrenta a una toma de decisiones desde la rutina diaria, si tomamos té o café en el desayuno, a otras que implican mayor compromiso en nuestras comunidades, ciudades y también en la comunidad internacional. Cosas del destino, el poder, la cultura de lo políticamente correcto y la estupidización mediática, le hemos cambiado la naturaleza a la retórica y el rol vital en épocas de vida democrática para la obtención de consensos y toma de decisiones. Utilizar el término retórica en nuestros días se ha convertido en un sinónimo de mentiras disfrazadas de palabras y más palabras. Le hemos adherido una connotación negativa y ociosa. La retórica es útil para el convencimiento a través de palabras emotivas y sin argumentos. Por ello, nos toca a nosotros volver a las fuentes de nuestra cultura democrática y, como se hizo en múltiples ocasiones a lo largo de la historia, reinventar la retórica aquí y ahora. En suma, volver a cultivar aquella cualidad que nos ha fortalecido como especie humana: la disputa, la controversia como inherente al ser humano y a la retórica como herramienta para la correcta toma de decisiones. En efecto, la retórica era para la cultura greco-romana el instrumento de discusión pública para resolver disputas y, por encima de todo, tomar decisiones en asuntos relevantes a la vida comunitaria. Aristóteles la describía como el arte de encontrar argumentos disponibles alrededor de un asunto. Cicerón, por otro lado, como instrumento por excelencia para escoger el mejor curso de acción cuando se origina una disputa política, social, económica o religiosa. Al final, podríamos afirmar que la retórica en el mundo clásico se identifica con lo que conocemos en nuestros días como educación cívica, civitas, en el mundo latino. La sabiduría de los clásicos tuvo conciencia del conflicto como parte inherente de la naturaleza humana y la relación intrínseca con la palabra. Por ello, la invención de la retórica responde a la confrontación de diferentes maneras de ver la vida, creencias y diferentes opiniones.
La invención de ese instrumento le otorgaba a los ciudadanos romanos la capacidad de analizar y juzgar cuál de aquellas opiniones era la más idónea. Irónicamente, aquella necesidad de la vida democrática con el correr de los años se convirtió en arte y lamentablemente la hemos negligido y pervertido. Parece ser que con el tiempo hemos perdido la conciencia de la presencia del conflicto en el día a día y la función de la retórica en medio de nuestra realidad cotidiana. Al fin y al cabo, una disputa es parte de la vida democrática, que impulsa a la comunidad a una toma de decisiones y se transforma en el motor de la vida comunitaria. Desde una perspectiva más amplia, los acuerdos logrados en los foros internacionales no serían posibles sin el uso de la retórica que se origina en un desacuerdo y mediante la negociación y el diálogo se logra finalmente una solución a un problema específico. A través de los años hemos tomado conciencia de la capacidad de asociación y desarrollo del ser humano como también de la comunidad internacional. La Asamblea de Naciones Unidas, a través de sus agencias, por mencionar un detalle, ha logrado formalizar contratos de una manera real y poder realizar compromisos legales vía telefónica mediante una grabación, si hablamos de una práctica diaria en el siglo XXI. En un sentido más amplio, las guerras son el resultado o han sido el resultado de los conflictos que no pudieron resolverse con las palabras. Por consiguiente, en el mundo moderno hemos perdido el valor de la discrepancia, como lo hacían los ciudadanos grecorromanos, para descubrir maneras alternativas de acción diferente a un conflicto. En la cultura actual, discrepar no se aprecia como una búsqueda de alternativas frente a un problema. En general, nuestra tendencia cultural es rechazar el debate frente a asuntos importantes políticos, sociales y religiosos. Preferimos callar. Más aún, en nuestros días, discrepar se ha convertido en una mala conducta o una falta de urbanidad. Así pues, identificamos a las personas por sus opiniones. Asumimos que las opiniones son el resultado de sus experiencias. Por ello, nos hemos acostumbrado a evitar el debate por miedo a que confundan nuestras opiniones a ataques a aquellos que opinan de manera diferente y no en discutir las diferencias objetivamente. El círculo vicioso cultural de nuestra época nos ata a preferencias políticas y religiosas y confundimos las discrepancias con la identidad de la persona, lo que nos hace asumir que las personas no pueden cambiar de preferencias en estos ámbitos, pero sucede lo contrario. Personalmente me siento honrado de participar en este Congreso Internacional, las humanidades en la formación de una cultura nueva, organizada por la Municipalidad de Lima, que en tiempos de pandemia y de profunda crisis económica nos convoca a una reflexión y una contemplación. En tiempos de crisis nos queda una vez más, como sucedió en la transición de la Edad Media a la moderna, regresar a las fuentes de nuestra cultura occidental democrática en busca de nuevos cauces. La sinergia propuesta en este foro pretende integrar nuestra ciudad de Lima, que cambia constantemente y que en esta dinámica se tiene que adecuar a tiempos, tecnologías, multiculturalidad, crecimiento urbano y económico, religioso y poblacional. Una mirada retrospectiva. La Edad Media fue un momento de transición y de metamorfosis en la cultura occidental. Podemos afirmar categóricamente que la persistencia de la mitología y los clásicos es el común denominador entre el mundo pagano y el cristiano naciente. El peregrinar del fin del Imperio Romano hacia un nuevo mundo religioso. A pesar de los cambios culturales y la cosmovisión cristiana, como la aparente ruptura con el mundo pagano, esa grieta en la Edad Media fue amalgamándose con la preocupación humanista y fue retomando un nuevo rumbo, nuevamente fortaleciendo el vínculo intrínseco con las fuentes mitológicas, manifestando las preocupaciones humanas de siempre. En un nuevo contexto, las conexiones entre religión, política, lengua y conocimiento en general
fue interconectándose y la sinergia entre las culturas locales y la cosmovisión cristiana se fue amalgamando. Se abren nuevas perspectivas ciudadanas y realidades locales. Políticas religiosas surgen con escenarios variados a lo largo de la Unión Europea. Del tremendo bagaje helénico de cultura que los romanos recibieron con brazos abiertos, la más significativa fue la retórica, hasta el punto de aprender griego y estudiarla en el lenguaje original. Los ciudadanos romanos se ufanaban de hablar griego y pretender hacerlo, hasta el punto que en la aristocracia romana se encontraban filósofos residentes en las casas de gente prominente de la época. Cicerón fue uno de ellos. Y la mayoría de maestros y médicos eran ciudadanos griegos. Es así que también el sistema educativo ateniense fue adoptado por los romanos como una continuidad de los valores helénicos y la retórica como parte seminal en la vida del ciudadano romano. Se atribuye de esta manera a Cicerón haber inventado la expresión artes liberales, el sistema educativo heleno, Eglikos Paideia. La consigna planteada por Cicerón en Roma fue el desarrollo de la retórica con el propósito de solidificar la democracia y donde el debate lograba consensos hacia el bien común y justicia, construyendo aquello que experimentábamos como patria. Lo que la espada era en las batallas se transformaba en la palabra certera en tiempos de paz y democracia. Así pues, la profesión del orador iba de la mano con la del filósofo. La profesión del abogado fue entonces una labor de convencer al jurado con la construcción de argumentos, con las astucias aprendidas de la retórica. Quizá la parte más intrigante del discurso ciceroniano fue la elocución, lo que bien podríamos identificar con el estilo de nuestros días, el afán del orador de agradar, de conquistar al público, con esas características, correctio, claritas, ornatus y propetas. Por tal afán, por ello había que conocer la rítmica de la prosa y poesía con el propósito de conquistar al público, de manera tal que el afán de comunicar con el lenguaje pasó a ser de una necesidad a un arte, y con esta facultad recrear la historia, la cultura romana. Así pues, podemos afirmar con certeza que la raíz del humanismo occidental reside en la lingüística y filología. La complicidad entre lengua y humanismo se remonta a la era del griego y a la cual Cicerón le adhiere en la antigüedad la dimensión excelsa a la palabra, con la cual podemos recrear al mundo. Platón escribe la República como ideal en el mundo griego y como ideal en la sociedad griega. La abstracción y el poder de la palabra nos otorga ese poder excelso. Y por ello la retórica nos sigue obsesionando a nosotros porque se funde con la racionalidad y recrea el mundo. En pocas palabras, la característica primordial del orador es la racionalidad y paralelamente la educación más amplia. Por su lado, Cicerón, en esa perspectiva, diseña su versión republicana y la identifica con Roma. Percibe y toma conciencia del círculo político vicioso y cíclico que había descrito Polibio. Roma se había convertido en la tiranía de la monarquía, que luego de su crisis transitaba hacia la democracia y viceversa. Entonces, Cicerón vislumbra el equilibrio democrático mediante la coexistencia de tres poderes: los cónsules, el Senado y la Asamblea del Pueblo. Esta fórmula gubernamental se prueba como la más racional y justa, la que sustenta la democracia. En pocas palabras, sería el griego, se materializa finalmente en la esperanza romana. Lamentablemente, la decadencia del imperio empieza con Augusto y la democracia se esfuma, como también la retórica. Séneca el Mayor la atribuye a los lujos y errores políticos. La retórica en esa coyuntura se transformó en esos años en un ornamento. Para Quintiliano, en el arte de la declamación,
como el mejor método de la enseñanza. Los discursos se convirtieron en alabanzas panegíricos y en simple propaganda. Luego de la caída del Imperio Romano en la Edad Media, sucedió un punto de quiebre cultural y por ello los clásicos perdieron popularidad y conocimiento, con lo cual la cultura medieval tocó fondo. Pero irónicamente, en medio de esa crisis, fueron los padres de la Iglesia quienes empiezan el renacimiento de esa sinergia inherente a las humanidades y al mundo antiguo. El creciente mundo cristiano, poco a poco, fue colmando los espacios sociales, culturales y religiosos, por supuesto. La Iglesia, por su parte, empieza a crecer y a formar sociedades con los señores feudales y se hace cargo de la educación y mediante los diezmos se hace solvente y poderosa. En ese contexto es poco racional juzgar los sucesos de aquella época. Sin embargo, en la medida que el alfabetismo fue creciendo en los monasterios, asumiendo el sistema educativo romano, para luego la Iglesia hacerse cargo de la educación a lo largo de la Unión Europea. Fue sin duda la caída del Imperio Romano y el crecimiento de la cristiandad la que forjó el rumbo actual de la cultura occidental. Nuevo orden económico, social y fundamentalmente religioso, lo cual marcó un cambio radical de perspectiva. Como consecuencia, poco a poco el alfabetismo creció notablemente y el interés por el conocimiento a través de los clásicos fue creciendo y encontrando su pasado paulatinamente. Jerónimo y Agustín, en un principio, diseñaron a Cicerón y a la retórica, pero con el correr de los años la redescubren y manifiestan su amor por ella, el cual encierra el espíritu humanista del cristiano. El concepto de romanitas fue forjado por Cicerón y poco a poco llegaron a nutrirse de su profundo humanismo clásico. Lo más sorprendente de esta transición al mundo cristiano se plasma primero en la doctrina cristiana, publicación de Agustín de Hipona, el cual se convirtió en el catecismo de la iglesia primitiva, y luego en su obra maestra, La ciudad de Dios, la cual constituye los fundamentos de la filosofía y teología cristiana. Vislumbra el padre de la iglesia un nuevo imperio, un imperio cristiano, a la que titula La ciudad de Dios. En el ocaso medieval, Dante Alighieri es el humanista por excelencia de aquel tiempo. Florentino representa aquella amalgama que se fue forjando y quien escribe la Divina Comedia no en latín, sino en florentino, reconociendo este punto de quiebre cultural de la época. Y en el italiano del futuro, al que él llama il parlar materno, la lengua de mamá. Sin embargo, antes de escribir la comedia, escribe un pequeño libro que lo titula El convivio. En la sabiduría inconmensurable del florentino, él escribe este libro donde vislumbra la Unión Europea en 1308 y escribe esta obra desde una perspectiva cultural muy amplia e idiomática. Lo denomina como Platón lo hizo en el mundo griego clásico. Dante, análogamente, lo denomina el convivio y escribe esta obra en vulgar, dirigido al común de las gentes, para unir los valores del mundo clásico humanista que llegan a su plenitud con el mundo cristiano que se forjó en la ciudad de Dios. Vislumbra el florentino la grandeza del ser humano y la capacidad del hombre de alcanzar y desarrollar su propósito en esta vida. El gran mensaje del mundo clásico. Platón, en el mundo clásico, lo hace en Grecia alrededor del 370 a.C., en ese diálogo famoso llamado Simposio. Allí se propone el propósito de vida mediante el amor por el saber y el uso de la razón. Dante propone, similarmente al mundo vulgar del siglo XIV, a los habitantes de los reinos medievales el alcance de la convivencia y en armonía con su naturaleza mediante la virtud como senda al cumplimiento de su destino. Propone entonces
el modelo aristotélico con el cual se reconoce el amor intrínseco del hombre por el saber y el cultivo de la virtud. Aquello que fue en el mundo grecorromano una prerrogativa, el ciudadano Dante la abre de una manera horizontal y universal al ser humano de aquella época. Hoy en este Congreso Humanista volvemos una vez más a la fuente primigenia de nuestra cultura. Para los griegos y romanos resultaría extraña la actitud que en general la percibimos lo políticamente correcto, obviar el debate. Luego de más de 2000 años, esta característica intrínseca se renueva en estos días, en esta ciudad. Para nosotros debe constituir el desacuerdo un pilar fundamental para la construcción de comunidades y las ciudades de la región. Somos conscientes que los ciudadanos griegos y romanos tenían sus privilegios, pero en nuestros días hemos tomado conciencia que estamos constituidos por colectividades multiculturales alrededor de los Andes y tenemos que reinventar y generar una cultura nueva como pretende este Congreso. Nuestras ciudades están llenas de compatriotas de muchas culturas, de oriente, de occidente, norte y sur. La migración desde el campo a la ciudad es un fenómeno que podemos experimentar en la región y en las ciudades, y sus gobiernos locales hacen el esfuerzo por adaptarse a esa constante y cambiante a una nueva realidad. La ciudadanía es una realidad en constante cambio y es necesario una adecuación a ella. Nos toca a la sociedad civil, la academia, a los gobiernos locales y a cada uno de los habitantes de Lima. Tenemos que reconocer las diferencias entre los ciudadanos en la ciudad y tomar conciencia que la inclusión es uno de los valores educativos desde la educación inicial a la doctoral, como la aceptación de la diversidad en todos sus ámbitos. Quizá esta afirmación no suene políticamente correcta. Sin embargo, el poder más grande que nos ha otorgado el humanismo es el poder del diálogo, la resolución de conflictos mediante el diálogo. En fin, de cuentas, el objetivo central de la retórica es redistribuir el poder que reside en el lenguaje de los ciudadanos y que se encuentra disponible a todos aquellos que quieran aprender sus principios. A nosotros educadores, instruirla desde la escuela inicial. Aquellos que aprendemos a usar la retórica, habremos aprendido a persuadir a otros a reconsiderar sus puntos de vista sin necesidad de utilizar la coerción o violencia. A lo largo de la historia hemos comprobado que las soluciones a nuestros problemas son más consistentes y duraderas cuando se consiguen mediante el diálogo, la razón, y no con la coerción y con la fuerza. El poder del lenguaje en la retórica clásica y en la modernidad. John Locke, en 1690, realizó un punto de quiebre en la historia de la cultura occidental. Estableció las bases para lo que conocimos como la teoría representativa del lenguaje. Fundamentalmente la asunción de la transparencia del lenguaje. La lengua representa un significado y transporta a los oyentes o lectores el significado claro e intacto. Sin embargo, para el orador clásico no existía la certeza que las palabras representaban el pensamiento. Por ello, la retórica nace y produce ese gran respeto por la lengua. Precisamente, en la antigua Grecia pudieron distinguir la lengua como característica que podía distinguirnos de los animales, la capacidad de logos y el discurso. Entonces, desde el principio de nuestra civilización, fue la manera de crear vínculos entre los hombres primitivos y de crear comunidades, y al fin y al cabo, la cultura fue el lenguaje. El vínculo de relación personal, poco a poco, fue creciendo para convertirse en identidad y comunicación en un principio para emprender el camino de la civilización a lo largo de la historia. En el mundo griego fue Protágoras quien percibió que el lenguaje como una fuente de conocimientos y por ello conjeturó que los humanos son la medida de las cosas. Entonces percibió que todas las cosas que existen lo hacen en virtud a su ser,
y el conocimiento del ser humano, y por esta condición personal del conocimiento no es una verdad absoluta. Por ese motivo tomo conciencia que verdades contradictorias surgían y que las discrepancias aumentaban o disminuían de acuerdo a la capacidad de lenguaje de los participantes. Y de una manera sabia expresó que frente a al problema, por lo menos existían, frente a un problema, por lo menos existían dos posiciones opuestas, las cuales expresó y acuñó como disoi logoi. Georgias, por su lado, tenía una posición más pesimista del lenguaje y la verdad. En su tratado Las cosas inexistentes, manifiesta que porque aquello que expresamos en palabras no constituye la sustancia esencial de las cosas, nosotros revelamos mediante el logos que lo que no es la cosa. Las palabras no son entonces ni la miel, ni el pensamiento, ni los pensamientos o percepciones. El lenguaje, por ello, es otro medio que se comunica a ella misma. Palabras, sintaxis, metáforas y otros medios maravillosos. Manifiesta el filósofo griego que cuando los ciudadanos debaten temas que se refieren a la verdad o a la justicia, fácilmente llegarán a una controversia, porque tienen distintas percepciones sobre esos asuntos. Georgias además percibió el gran poder motivador y persuasivo de la palabra, manifestando que las palabras podían ser tan curativas como las drogas medicinales. El maestro enseñaba a sus discípulos que mediante la palabra se podía hechizar a la gente y conducirlos de una conciencia hacia otra, cambiando la percepción de su vida misma. Afirmaba el orador griego que el lenguaje puede detener el miedo, calmar la pena, crear alegría y alimentar la piedad. Cicerón, por su lado, transforma la retórica de la pedantería del académico a un afán filosófico y racional. Percibe de una manera clara y consistente el vínculo intrínseco entre el humanismo y lengua. El latín se transformó poco a poco de una lengua rústica en una literaria. Por eso, sin lugar a dudas, podemos citar sus palabras hoy, en el siglo XXI, en nuestros días. Cicerón funde la retórica con la racionalidad. Para el ciudadano y en especial para el orador, la base esencial se origina con una educación amplia. Por ello, en nuestros días evidenciamos esa tendencia, no solamente en los programas de bachillerato, sino también en las maestrías y doctorados. Se van estructurando en nuestros días programas que en sus primeros ciclos enfocan el rol que le corresponde desde un punto actual y global, pero a la vez regional y autóctono. Dice textualmente Cicerón en su manual de oratoria, nadie podrá ser un orador en el recto sentido de la palabra sin haber alcanzado el conocimiento de todas las ciencias y de todos los grandes problemas de la vida. A través de los años caímos en la cuenta de lo importante de las humanidades obligatorias a todas las especialidades, la jurisprudencia, historia, literatura, la filosofía como herramienta que lo asistirá para ensamblar argumentos desde lo particular a lo general. Nos referimos a la filosofía no en el aspecto técnico, sino más bien en el sentido más amplio, como madre del buen hacer y el buen decir, y de todos los valores humanistas como la religión, piedad, concordia, derechos civiles, derechos humanos, derecho internacional, justicia, templanza y magnanimidad, y de todo género de virtud. Las humanidades le dan sabor y peso a las palabras. La filosofía lo entrenará en la dialéctica y le proporcionará una fuente inagotable de ideas y conocimientos. Ella cubre muchas cosas que hoy incluimos bajo el nombre de humanismo. Textualmente, Cicerón lo manifiesta así: la religión, la piedad, la concordia, la amistad, los derechos civiles, los derechos de la humanidad, la justicia, la templanza, magnanimidad y todo género de virtud. A la cultura legal, histórica, artística y literaria como filosófica debemos añadir, para redondear este concepto,
de retórica humanista, la increíble capacidad de abstracción, la capacidad del buen psicólogo de saber llegar a los demás, el buen humor como la ironía, la intelectualidad de nuestra región debe retomar el camino hacia la contemplación teórica como la actividad más excelsa del ser humano. Como lo afirmaba Agustín de Hipona, siendo nuestra vida tan precaria, la filosofía nos sirve al menos para tolerarla. Sin embargo, todos estos conocimientos y contemplaciones teóricas se deben volcar a la realidad y a la práctica ciudadana de cada día. Como afirma Esteban Tolinchi, nuestro directo amigo y colega en sus textos, aunque muchos afirmen en nuestros días que la retórica se convirtió en la ciencia de lo obvio, Cicerón nunca lo vislumbró así. En nuestros días, ¿hasta qué punto el orador de nuestros días es compatible con la masificación democrática, con la creciente tecnología, con la especialización? ¿Qué abogado puede dominar hoy el derecho, la filosofía, la historia y literatura? Sabemos que humanamente no es posible. Sin embargo, ¿quién quisiera renunciar a esa aspiración? En suma, luego del juego ideológico del siglo XX y las teorías conspirativas detrás de ellas, nos queda regresar una vez más a las fuentes de nuestra cultura humanista y rescatar los principios humanistas en los cuales han crecido y crecerán nuestras ciudades y se fortalecerán nuestras democracias. Las universidades en la comunidad europea nacieron en las ciudades en un principio como juegos florales, donde se presentaba y cultivaba la poesía, la prosa, el encuentro del ciudadano, de los que amaban la belleza y la virtud, desde Bolonia a Ravenna, desde Heidelberg hasta París, desde Salamanca hasta Atenas. En nuestra región percibimos el cambio y a las nuevas generaciones con la exigencia de solidificar nuestras instituciones democráticas de justicia y respeto mutuo, y que nuestras ciudades se vuelvan cada día más inclusivas, sobre todo ciudades que eduquen a sus ciudadanos y nos hagan caer en la cuenta que la participación ciudadana nos engrandece como seres humanos. Finalmente quiero felicitar y agradecer al alcalde Jorge Muñoz por este esfuerzo de revivir el espíritu humanista en nuestras ciudades, en la región, y al equipo de la Gerencia de Educación y Deportes por la organización efectiva de este evento en medio de la pandemia. Finalmente, a las universidades del Perú, el esfuerzo de refundar las facultades de clásicos que fueron desapareciendo y que son seminales para la academia y que inspiran y construyen principios humanistas y democráticos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Manuel, y por el valioso aporte que esta investigación está brindando al Congreso. A continuación, seguimos con la segunda ponencia del día de hoy. Tenemos a Natalie Lisset Sierra Villamil, quien nos va a estar presentando fortalecimientos del pensamiento crítico a partir del método científico en los estudiantes del grado segundo. ¿Qué tal, Natalie? Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, dicho proceso investigativo, denominado el fortalecimiento del pensamiento crítico, a partir del método científico en los estudiantes del grado segundo, surgió desde mi quehacer docente, dado que trabajo con estudiantes de educación básica primaria. Este partió desde las prácticas realizadas y el diagnóstico aplicado, en donde se pudo evidenciar como problemática evidente en los estudiantes del grado segundo 3, la dificultad para analizar, interpretar enunciados y argumentos, asimismo, dar puntos de vista de manera lógica y reflexiva, y por último, comprobar la validez de sus ideas.
Por tal razón, se planteó la pregunta de cómo fortalecer el pensamiento crítico a partir del método científico en los estudiantes del grado segundo 3 de la institución educativa técnico-comercial Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Chiquinquirá, con el fin de cumplir con las expectativas propuestas. Se fijaron un objetivo general y 3 específicos. El objetivo general fue fortalecer el pensamiento crítico a partir del método científico en los estudiantes del grado segundo 3 de la institución educativa técnico-comercial Sagrado Corazón de Jesús. Como específicos, determinar el nivel de pensamiento crítico en los estudiantes a partir del diagnóstico. Diseñar una propuesta que contribuya al fortalecimiento del pensamiento crítico a través del método científico. Y por último, evaluar el impacto de la propuesta y las habilidades críticas desarrolladas a partir de las ciencias naturales. Para el proceso de realización del proyecto fue necesario recopilar información acerca de procesos que se llevaron a cabo a nivel internacional, nacional y regional, y estos sirvieron como apoyo a la investigación, puesto que se hizo un análisis a las fuentes de información y asimismo a los resultados dados en cada una de las propuestas, facilitando un estado de conocimiento sobre el tema, el cual se dividió en 3 categorías: el pensamiento crítico, el método científico y las ciencias naturales. Cada una de estas tesis de pregrado y doctorales, en estas se implementaron estas 3 categorías con otras áreas del conocimiento. En cuanto a la fundamentación teórica, estas se profundizan en las mismas 3 categorías, las cuales fundamentan la problemática planteada. En primera medida encontramos el pensamiento crítico. Para Littman, el pensamiento crítico se concibe como aquella capacidad manifestada que tiene el ser humano para analizar información, para analizarla, para evaluarla en aquellas situaciones de la vida cotidiana. Para Richard Paul y Elder, las habilidades críticas, las cuales son el análisis, la evaluación, la explicación, la interpretación y la autorregulación, son concebidas como mecanismos cognitivos, los cuales implican una comunicación asertiva con el fin de tomar decisiones y asimismo formar pensadores críticos capaces de transferir sus ideas, sus opiniones en nuevos contextos y situaciones. Asimismo, dar conclusiones acerca de su propio conocimiento. Asimismo, encontramos a Priestley, quien nos habla que las habilidades críticas deben ser guiadas por el docente de una manera constante y continua, en donde se deben tener en cuenta 3 niveles importantes: el literal, el inferencial y el crítico. Cuando hablamos del literal, el estudiante es capaz de secuenciar y organizar información. En el nivel inferencial, utiliza esa información para la resolución de problemas y buscar posibles soluciones y asimismo plantear hipótesis. En el nivel crítico, en este se basa en la metacognición y se ubica en el desarrollo como tal del pensamiento crítico. Estos procesos le facilitan al estudiante evaluar, juzgar y criticar de una manera asertiva. Asimismo, encontramos a Julián Di Soviría, quien nos habla que el fortalecimiento del pensamiento crítico debe ser considerado en la actualidad como una de las principales competencias que se debe incluir en el sistema de educación, puesto que se considera como una habilidad blanda a fin de formar pensadores críticos desde los primeros niveles de escolaridad hasta a lo largo de su vida académica. Por último, encontramos a Pachón, quien nos señala que para evaluar las habilidades del pensamiento crítico se deben implementar herramientas tanto de carácter cualitativo y de carácter cuantitativo o mixtas, es decir, combinando las 2 técnicas.
pero siempre se debe fijar en un objetivo conductista y por tal razón es conveniente usar de pronto una prueba objetiva que nos permita medir el nivel de conocimiento que tiene un estudiante. Como segunda categoría encontramos el método científico. En primera medida tenemos a Bunge, que nos habla que esta ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, partiendo de la realidad que ayuda a estructurar diversas hipótesis. Asimismo, encontramos a Rasilla, quien concibe que el método científico es una estrategia pedagógica la cual facilita al estudiante la oportunidad de conocer y saber cómo se estructura un conocimiento. Asimismo, para el docente le permite mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, facilitando la renovación de las aulas y promoviendo la investigación. La última y tercera categoría es las ciencias naturales. Para Mora y Guido, las ciencias naturales son aquella ciencia que tiene como objeto el estudio de la naturaleza siguiendo la modalidad del método científico a fin de desarrollar una serie de habilidades y actitudes a partir de 4 campos importantes: los contenidos conceptuales, el desarrollo cognitivo, las actitudes y los procedimientos científicos. Estos procedimientos son el planteamiento de problemas, la formulación de hipótesis y la experimentación. Por otra parte, Izquierdo nos habla que la enseñanza de las ciencias naturales en la educación primaria busca que los niños reconozcan esta área como una actividad humana que les permite desarrollar su pensamiento crítico por medio de la toma de decisiones y el desarrollo de las habilidades asociadas al conocimiento científico. Por otra parte, encontramos el Ministerio de Educación, que desde sus lineamientos, estándares y derechos básicos de aprendizaje nos dan a entender que esta área permite la aproximación a la verdad. Además, propicia espacios de participación, de mejoramiento personal, por medio de la exploración de hechos y fenómenos. Asimismo, nos establecen qué tipo de conocimientos y temáticas deben adquirir los niños en un grado segundo y nos plantean la ruta de enseñanza. Por último, encontramos a Melina Furman, que nos habla que las competencias del área de ciencias naturales no se enseñan de una manera espontánea, sino que deben ser orientadas por el docente, el cual cumple un rol como mediador del proceso por medio de la ejecución de actividades pedagógicas que contribuyan al fortalecimiento del pensamiento científico. Bueno, la metodología implementada en la propuesta investigativa parte del enfoque mixto, puesto que se analizó, se vinculó datos tanto de carácter cualitativo y cuantitativo, partiendo del planteamiento del problema, logrando una mejor perspectiva e idea de la situación problema. Como tipo de investigación, la investigación acción participativa facilitó el análisis y la resolución de la problemática existente en la comunidad escolar. Asimismo, una intervención directa de los participantes en la toma de decisiones, generando cambios favorables. La línea de investigación aula y escuela, por medio del eje de educación, posibilitó la implementación de la investigación en el aula para resolver problemáticas y asimismo perfeccionar acciones educativas desde la labor docente. En cuanto al contexto, estamos hablando del municipio de Chiquinquirá, Boyacá. Asimismo, se encuentra la institución educativa técnico-comercial Sagrado Corazón de Jesús, institución con una larga trayectoria de 70 años en la labor de la educación, de carácter académico-técnico, y en la actualidad cuenta con 2.013 estudiantes divididos en los niveles de preescolar, primaria y bachilleratos, orientados a la formación de bachilleres técnicos
comerciales en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje. Como población objeto de estudio, encontramos los 155 niños de los 4 grados segundos y como muestra se tomó el grado segundo 3, conformado por 23 niñas y 12 niños, para un total de 35 estudiantes, correspondientes al 22% en relación a la población objeto de estudio. En las fases de investigación se implementó en primera medida el cuestionario para el diagnóstico con el fin de conocer la situación actual de la problemática. En la fase de trabajo de campo o de planificación se implementó el taller pedagógico como estrategia para lograr el cumplimiento de los objetivos y por último, en la fase de reflexión y evaluación se implementó una rúbrica para hacer el análisis de los datos obtenidos y asimismo determinar las conclusiones. El cuestionario la implementamos como conducta de entrada y como un instrumento de evaluación, el cual era conformado por 5 preguntas abiertas en las cuales los estudiantes debían hacer el análisis, argumentos o enunciados, responder a preguntas, plantear hipótesis y dar solución a problemáticas. En esta se pudo evidenciar que los estudiantes del grado segundo 3 poseían dificultades para interpretar y analizar enunciados para dar puntos de manera lógica y reflexiva. También, asimismo, se pudo evidenciar que los estudiantes hacían uso únicamente de capacidades del nivel inferencial y literal, obviamente previamente establecidas sin llegar a un nivel crítico. En cuanto a los talleres pedagógicos, se implementaron 6, 2 para la fase de exploración, 2 para el trabajo de campo y 2 para la reflexión. En cada uno de estos talleres debían plantear preguntas acerca de situaciones, realizar procesos de observación, darle solución a problemáticas, también el análisis a noticias, a textos cortos y asimismo utilizar la experimentación con el fin de fortalecer su pensamiento crítico y comprobar la validez de sus ideas. Con la implementación de los talleres se pudo evidenciar un avance progresivo en cuanto al desarrollo y fortalecimiento de las habilidades críticas. Por último, se implementó una rúbrica. Esta rúbrica estaba estructurada en los criterios de evaluación, las diferentes habilidades del pensamiento crítico, sus niveles de valoración y por último una valoración final. Cabe resaltar que esta rúbrica se hizo de manera individual en la ejecución del taller número 6 denominado Un Mundo de Ciencia. En este taller, los niños debían, a partir del texto, formular una situación problema, una hipótesis y asimismo un proceso de experimentación para al final dar una conclusión clara y concisa. En esta se pudo observar que hubo un fortalecimiento notable en cada una de las habilidades del pensamiento crítico, aunque pues existieron dificultades en algunas, como por ejemplo la autorregulación, dado que ellos aún no tenían como la motivación a autocuestionarse, mirar si estaban bien, si estaban haciendo el proceso mal, y la inferencia, porque pues ellos todavía tienen la dificultad de pronto refutarle las ideas a sus compañeritos y a los demás. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que el desarrollo del pensamiento crítico en el aula es importante, dado que en los estudiantes permite la agudeza, el cuestionamiento permanente, la construcción del saber, el tener una mente abierta y el poder autorregularse, características esenciales que exige los retos de la población actual en el siglo XXI. Asimismo, la evaluación de los aprendizajes no solo se reduce a la aplicación de un taller o de un cuestionario, sino de un monitoreo constante del quehacer docente, dado que el uso de estas herramientas evaluativas
orientan el proceso de enseñanza, facilitando un diálogo abierto entre el docente y el estudiante, promoviendo la retroalimentación con miras a buscar acciones de mejora. Por otra parte, el pensamiento crítico tiene una facilidad de ser implementado desde la transversalidad en el aula, puesto que permite un trabajo articulado desde varias asignaturas o áreas del conocimiento, teniendo en cuenta el currículo. Finalmente, el impacto de la propuesta para los estudiantes del grado segundo o 3 fue relevante dado que se permitió fortalecer y adquirir las habilidades del pensamiento crítico. Asimismo, se evidenció la disposición por parte de los padres de familia y de los estudiantes. Por tal razón, se logró hacer una propuesta con éxito. Gracias. Muchas gracias, Natalia, por tu participación, por los aportes y por las importantes conclusiones que han llegado justamente este trabajo de investigación bastante interesante. Bien, me parece que no tenemos preguntas de momento. Sí tenemos una pregunta de Mariluz Rocío Palacios Cruz. Menciona cómo se desarrolló la articulación con las otras áreas de aprendizaje. Bueno, en cuanto a la articulación, esta se realizó a partir de procesos que, por ejemplo, implicaban en análisis de los textos. Ahí se está haciendo una articulación, por ejemplo, con el área de lengua castellana o español. Este se puede articular desde diferentes áreas partiendo de las preguntas, porque a veces nosotros como docentes nos fijamos solamente en un conocimiento o en un concepto como tal. Y el pensamiento crítico tiene la facilidad de ser aplicado desde las ciencias naturales, desde las ciencias sociales. De hecho, por ejemplo, en matemáticas, partiendo del análisis de un problema matemático, también, por ejemplo, en español, en uno de los talleres había una noticia acerca del COVID-19 en el cual se tenía que hacer el análisis, pero se hizo un análisis más allá, no simplemente enfocándonos en cuál era la idea central, sino cuáles eran sus causas, cuáles eran sus consecuencias, y esto les permitió hacer un trabajo articulado. Perfecto, muchísimas gracias, Natalia. Nuevamente agradecer tu participación y todo el aporte de tu trabajo de investigación para este congreso. Bien. Muchas gracias. Gracias. A continuación seguimos con nuestra tercera presentación. Esta tercera presentación va a estar a cargo de Rafael Augusto Campos García Calderón, quien nos va a estar hablando sobre los valores y el poder, introducción al problema fundamental de la axiología. ¿Qué tal, Rafael? Adelante. Buenas tardes. Axiología, para un poco aclarar, es la teoría del valor dentro de la disciplina filosófica. Bien. Gracias a la obra de Max Scheler, filósofo alemán, sabemos que los valores son entidades ideales o esencias que transforman las cosas en bienes. En tal sentido, debemos diferenciar siempre entre las cosas en general, las cosas que consideramos valiosas y los valores que le damos a estas cosas. Se puede sostener, por ejemplo, que un automóvil es un bien, es decir, una cosa valiosa, solo cuando considero que tiene algún valor como, por ejemplo, la elegancia o la potencia. Sin embargo, sin el concurso del valor, ese auto será una simple cosa. De esta manera, a diferencia de una cualidad física, como puede ser el color o la altura, que es aprendida a través de la percepción sensible, los valores o el valor es anterior a toda cualidad física porque hace posible la aprehensión de un bien en lugar de una simple cosa. Por ejemplo,
Algo o alguien nos puede resultar agradable o desagradable, y sin embargo no podemos distinguir en qué consiste tal sentimiento, a pesar de que nuestra percepción nos proporcione toda la información que necesitamos para percibir la cosa o percibir a la persona, ¿no? En este sentido, el valor es un elemento que se añade a las cosas. En tal sentido, un bien o una cosa valiosa es una síntesis de cualidades valiosas, mientras que una simple cosa es solamente una síntesis de cualidades naturales. La cosa puede transformarse en bien siempre y cuando posea, además de su propia unidad de cualidades naturales, una unidad de cualidades valiosas. De esta manera, cuando percibimos un valor, ya no estamos frente a un simple objeto, sino frente a un bien. Y de esta manera los valores se hacen concretos, pasan de lo ideal a lo real. En este sentido, cuando distinguimos entre simples cosas y bienes, presuponemos que hay objetos que luego reciben mediante las cualidades naturales y las cualidades de valor, lo que permite que sean cosas o bienes según el caso. En este sentido, el mundo de las cosas y el mundo de los bienes no siempre tienen que coincidir, porque el mundo de los bienes tiene detrás una jerarquía de valores que es como su condición de posibilidad. En cambio, las cosas en general son producto de las necesidades. Así, por ejemplo, sabemos que toda sociedad considera como un valor a la cultura, es decir, como un bien. Sin embargo, en una sociedad que sea básicamente materialista, los bienes materiales, como un automóvil o una casa, tendrán más importancia que la cultura. En este sentido, la cultura dejará de ser un bien y se transformará en esta sociedad en una simple cosa, mientras que los automóviles y las casas más bien serán bienes con un mayor valor. Por lo tanto, en cada época y en cada sociedad suelen haber valores distintos que permiten configurar bienes diferentes. Ahora bien, desde un punto de vista nociológico, es decir, del conocimiento, accedemos a los valores a través de un tipo de sentimiento que los autores han llamado sentimiento intencional, que no es solamente una emoción, sino que permite intuir o aprender un valor en las cosas. A esto se le llama también percibir sentimental, ¿no? Se le describe como un acto emocionalmente trascendente, y la experiencia del valor es en realidad este acto emocional por el cual se capta, se aprende, digamos, un objeto valioso. También se le puede llamar sentimientos de valor, los cuales no afectan solo a la persona individual, sino a la totalidad del ser de la persona, porque los valores determinan finalmente la conducta humana. Desde el punto de vista de la ontología, que es la ciencia o la disciplina filosófica que se encarga del ser, o que estudia el ser, se afirma que el ser puede distinguirse en general en dos regiones: el ser real y el ser ideal. El ser real está constituido por los objetos del conocimiento, lo que vemos en el mundo, por los objetos de nuestras emociones, lo que sentimos, y por la vida en general con todas sus contingencias. Mientras que el ser ideal
tendría como elementos a los entes matemáticos, lo que aprendemos cuando estudiamos matemática, los entes lógicos, las verdades lógicas, y los valores, lo que tratamos de estudiar en este momento. Sin embargo, los valores tienen una posición muy curiosa porque participan al mismo tiempo del ser real, puesto que determinan la conducta humana. Y la conducta humana está en el mundo de la vida, el mundo concreto. De esta manera, los valores tienen al mismo tiempo una trascendencia ideal, porque son entes inteligibles que no podemos ver, solamente podemos percibirlos a través del sentimiento, y tiene también una trascendencia real, puesto que nos permiten actuar en el mundo concreto, darle una dirección a nuestra vida, a nuestra conducta. Ahora bien, si seguimos el planteamiento de la ontología y diferenciamos al interior del valor estos dos ámbitos, la trascendencia ideal y la trascendencia real, veremos que el valor, al tener estos dos aspectos, reclama otro tipo de tratamiento. O sea, no encaja como un objeto de estudio dentro de la ontología, sino que tiene que ser tratado desde el punto de vista axiológico, como ya había dicho, como una teoría del valor. Ahora, esto es importante porque generalmente dentro de la filosofía el problema del ser es el problema fundamental y generalmente se piensa los valores a partir del problema del ser. Entonces, decimos que el ser es fundamento de lo real porque el término ser tiene la ventaja de no implicar ninguna acción, y en esta medida nos asegura que no describimos lo real de manera antropomórfica, o sea, no le estamos atribuyendo al mundo cualidades humanas, sino que estamos siendo objetivos. Sin embargo, siempre que hacemos una distinción entre lo que llamamos el ser en general y los entes comunes y corrientes, caemos en la cuenta de que hay una jerarquía entre ambas categorías. Y esa jerarquía rebasa el solo hecho de enunciar al ser. Y en esa medida vemos que el ser ya tiene un lugar específico en la realidad con respecto a los entes que vemos. Por ejemplo, generalmente atribuimos el ser a Dios y los entes, bueno, al mundo, a los objetos, a las personas. Entonces, en esa jerarquía ya no solamente hay una diferencia ontológica entre el ser y el ente, sino que hay una diferencia axiológica, porque le estamos dando al ser una jerarquía mayor a los entes en general. Y en ese sentido, estamos asumiendo de que el ser tiene un valor superior al de los entes. Entonces ya estamos aquí en el plano de la axiología. Hemos dejado al ser detrás y hemos descubierto que en realidad detrás del ser está el problema del poder, ¿no? ¿Por qué? Porque ese ser tiene la capacidad de fundamentar todo lo que existe. Si es que lo pensamos como Dios, digamos, podríamos pensarlo como la materia, pero igual la materia tendría el poder de crear todas las cosas. Y así sucesivamente, pensemos lo que pensemos como principio. El hecho es que siempre tiene como fundamento un poder, ¿no? Pues bien, los valores, cuando se actualizan en el mundo contingente, permiten
una conexión entre el mundo real y el mundo ideal. Ahora, si bien los valores, como hemos dicho, se aprenden o se conocen a través de un sentimiento intencional, al mismo tiempo, la actualización de estos valores en el mundo concreto proviene de otro tipo de experiencia. En realidad, la actualización de valores depende de la voluntad y de la decisión, es decir, de la acción. Toda actualización puede realizarse solo si existe un intermediario capaz de llevarla a cabo. Según Max Scheler, los fines son representaciones que han de ser realizadas por la voluntad. Para que esto sea posible es necesario que exista una apetencia o un deseo en el sujeto que va a realizar la acción. Y esta apetencia lleva en sí misma un objetivo que está determinado ya por un valor específico. De esta manera, la apetencia y sus objetivos constituyen el fundamento de la voluntad. Y lo más importante es que los valores son los encargados de poner en movimiento este proceso de la apetencia. Ahora bien, la apetencia o el deseo vendría a ser una forma primitiva, si queremos llamarlo así, de lo que comúnmente llamamos voluntad. La voluntad vendría a ser una manifestación racional de la apetencia o del deseo. En este sentido, hay dos filósofos que han estudiado bastante este tema, que son Schopenhauer y Nietzsche, que han estudiado la voluntad como apetencia o como deseo. A pesar de que ambos discrepan y uno entiende el querer como la voluntad de vivir, Schopenhauer, y Nietzsche como la voluntad de poder, ambos admiten que la voluntad es en realidad un deseo. Ahora bien, para Schopenhauer la voluntad no solo es independiente de la razón, sino que es algo así como la cosa en sí de la realidad. Pero esta cosa en sí habita en el interior de todos los seres existentes. Esta voluntad no solo determina al hombre, sino que está presente en todas las cosas naturales, animadas e inanimadas. Razón por la cual constituye lo verdaderamente real y originario. El límite del planteamiento de Schopenhauer es la ausencia de una visión moral de la voluntad. En cambio, le debemos a Nietzsche la ampliación de esta concepción al campo de la moral. De esta manera se modifica la idea metafísica de una voluntad subyacente a todos los fenómenos por la de una multiplicidad de voluntades luchando entre sí. Si la voluntad es entonces una fuerza, es necesario hablar de ella en plural, pues no hay fuerza que no actúe si no existe también una contrafuerza o una resistencia que se le oponga. En este sentido, la finalidad de la voluntad no es eliminar a la fuerza contraria, sino dominarla y asimilarla, puesto que el poder es en realidad un proceso de crecimiento continuo. Por eso Nietzsche concibe la voluntad como le llama él quantum de poder o cantidad de poder, que al propagarse crean los valores morales que han gobernado la historia de los pueblos. En ese sentido, para resumir, mientras que la aprehensión de valores es el resultado del sentimiento intencional, la actualización de valores lo es de la expansión de la voluntad como cantidad de poder o quantum de poder. Así, la voluntad es la que se encarga de unir el mundo ideal de los valores y el mundo real de los bienes. Si entonces nos preguntamos cuál es el universo de los valores, en realidad comprendemos que la pregunta está mal planteada, puesto que no existe una dimensión donde no estén presentes los valores.
En este sentido, la voluntad constituye el lugar sobre el que se elaboran las diferentes dimensiones valorativas. Por lo tanto, el problema fundamental de la axiología se plantea en dos frentes. Por un lado, la aprehensión de valores, como dijimos, y por otro, la actualización de los valores. Con total claridad, para poner un ejemplo, podemos ejemplificar estas dos entradas al problema de valor en un ejemplo dado por un jurista llamado Carl Schmitt, jurista alemán, en su concepto de lo político. Schmitt nos dice que lo político no constituye una dimensión específica de la realidad humana, como podría pensarse, ¿no? Sino que interviene en todas las áreas de ella, ya que él concibe lo político como el despliegue del máximo grado de intensidad con que dos agrupaciones se enfrentan en el seno de cada área de la humanidad. Por ejemplo, un enfrentamiento religioso, por ejemplo, el que hubo entre la Reforma y la Contrarreforma, por decir algo, o un enfrentamiento moral, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, por decir algo, o un enfrentamiento cultural, por decir, la lucha por la lengua castellana o por algún elemento de alguna tribu, de alguna etnia. Cualquiera de estos enfrentamientos o disputas se puede volver político siempre y cuando esa disputa llegue a un grado de intensidad extremo. O sea, la política no se identifica con los partidos políticos ni con el Estado necesariamente. Son parte de ella, pero no es lo mismo. Entonces, en sí, lo político es una relación de enemistad entre dos grupos en cualquier ámbito que se encuentre. Ahora bien, en este sentido, lo político se encuentra en todas partes donde se establezca el predominio de una fuerza sobre otra. Y en este sentido, lo político es una expresión del poder en general y que asimismo realiza valores. Entonces, cuando distinguimos lo político del Estado, descubrimos que el Estado es posterior a lo político, es decir, al problema del poder. Y surge justamente de ese combate, de ese enfrentamiento de las agrupaciones cuando llega a un nivel extremo. Por ejemplo, Hobbes, cuando describe la aparición del Estado, justamente lo hace en función a la guerra de religiones que hubo en Inglaterra. Y resulta de esas guerras de religión la necesidad de un poder que limite esas guerras y organice la sociedad. Entonces, si el Estado es posterior a la lucha de los poderes, de los enfrentamientos entre los grupos, significa que el Estado es un bien en el sentido que hablábamos, es decir, es una cosa valiosa. Y es una cosa valiosa porque lo político, es decir, la lucha por el poder, le ha donado valor, le ha dado valor. Es un bien y una cosa valiosa porque tiene un valor. Entonces, en este ejemplo podemos ver claramente que la actualización de los valores tiene un referente en el marco social, como puede tenerlo en el marco individual de la conducta humana. En el marco social será la conducta del Estado o de la institución política que corresponda. Así,
retornando a nuestro punto de partida sobre la axiología, debemos concebirla a partir del fenómeno del poder, porque en él se encuentran unidas las diferentes manifestaciones del valor en la realidad, desde la conducta individual hasta la conducta estatal, por decir. En segundo lugar, debemos distinguir la experiencia valorativa producida en la actualización de los valores, o praxis, llamemos así, de la experiencia valorativa producida en la aprehensión de los valores, o en el sentimiento intencional que habíamos distinguido, cuando decimos, por ejemplo, esto es bello, o esto es bueno, esto me gusta o esto no me gusta. Entonces hay dos aspectos complementarios que son la acción y el sentimiento. Ambos deben servirnos para enriquecer la ética, ¿no? Porque por lo común la ética solo nos proporciona normas o sugerencias para la acción, pero obvia o hace abstracción muchas veces de la realidad concreta que está estructurada a partir de las relaciones de poder. Y si toda ética ignora el problema del poder, no tendrá capacidad para actuar sobre los acontecimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por la presentación. De hecho, me quedo con la frase que dijiste, ¿no? Cómo es que un bien como la cultura pasa a ser simplemente una cosa por la valorización que nosotros estamos dando, ¿no? Muy interesante aporte ahí. Bien, vamos a ver algunos comentarios aquí. Mencionan, bueno, dicen, hoy la dimensión y práctica de los valores se está considerando un segundo plano, la parte axiológica cada vez más lejana para los políticos. Nos mencionan aquí. Y entonces asume que la voluntad es fundamental en el proceso de interiorización de los valores, por lo que la inteligencia no sería suficiente. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, sobre, bueno, es más una afirmación que una pregunta, ¿no? En efecto, digamos que el valor es una dimensión ideal que nosotros ponemos en juego cuando actuamos, ¿no? Digamos, si no tenemos un valor que dirija nuestra acción sería simplemente puramente instintiva, digamos, ¿no? Un impulso. Justamente los valores lo que nos permiten es dirigir nuestra acción. Entonces, un valor como, por ejemplo, la honradez o, digamos, por decir la honradez, nos permite a nosotros actuar de una determinada manera. Ahora, esto, como dice la afirmación, actualmente no se practica o se practica de una manera negativa. En realidad, el problema es más grave porque al no haber una dimensión valorativa en nuestros actos, descendemos a un estadio, digamos así, aunque suene feo, pero un poco animal de conducta, ¿no? Porque los seres humanos también somos animales, pero nos distinguimos porque nuestras acciones tienen una dirección. Eso es lo que podría decir. Ahora, en cuanto a la voluntad, en efecto, no es suficiente la inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia nos permite, bueno, dependiendo de si consideramos la voluntad un tipo de inteligencia, que también algunos psicólogos lo consideran así, ¿no? Pero si distinguimos como dos capacidades o dos funciones, clásicamente, bueno, la voluntad es distinto a la racionalidad, a la inteligencia. Pero la voluntad, digamos, me parece a mí que incluye la inteligencia, cosa que no al revés. La inteligencia no necesariamente incluye la voluntad.
¿Por qué? Porque la voluntad tiene la capacidad de crear situaciones y transformar situaciones. Entonces, para tú transformar una situación, tiene que haber un elemento conceptual y de pensamiento necesario. En cambio, en la inteligencia, si yo tengo que aprender una materia, no necesito transformar nada en el mundo. Aunque, incluso para estudiar, uno necesita la voluntad, ¿no? Ahora, dice, ¿cómo podemos reforzar nuestros valores y qué valores nos ayudaría a ser resilientes y emprender? El primer paso es conocernos y descubrir nuestras cualidades. Bueno, en realidad no se trata de reforzar los valores, sino de llevarlos a la práctica. Y los valores dependen, claro, de la educación que hemos tenido, ¿no? Digamos, en un ambiente negativo, entre ladrones, por ejemplo, ¿qué valores pueden haber? Uno de repente piensa que no hay valores. Pero, por ejemplo, Platón decía que entre ladrones también habían ciertas virtudes, como por ejemplo un código de honor, ¿no? Entonces, todos tenemos valores independientemente de la dificultad que vivamos o del ámbito donde estemos. Pero la idea es practicarlo, no solamente tenerlos ahí como una cualidad que es parte de nuestra esencia. No, eso se debe llevar a la práctica, ¿no? Esa es la única manera. Así es. Perfecto. Rafael, muchas gracias por tu tiempo en responder estas preguntas. Nuevamente, agradecerte por el increíble valor que has aportado con este podcast. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, entonces continuamos con nuestra cuarta y última presentación, que estará a cargo de Úrsula Carrió Carabedo. El trabajo se titula El sabio escucha la naturaleza, repensando el fragmento 8112 de Heráclito. Adelante, Úrsula. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Déjenme poner en modo presentación. A ver, un segundo. No, espérense. Un ratito. Voy a salir de aquí. Sí, el fragmento B118. Vamos a hablar de Heráclito. Ay, espérense un segundo. Bien. Perdón. Voy a regresar acá. Estoy peleando un poco. Voy a usar esta forma porque necesito tener doble pantalla. Listo. Estamos... Ya. Ven todos la diapositiva, ¿no? Espero, voy a... ¿Sí? Sí, se ve perfecto. ¿Sí se ve la diapositiva? Ya, perfecto, gracias. Entonces voy a bajar la ventanita del chat a un lado porque no me deja ver bien. Bueno, disculpen. La filosofía presocrática en general, ¿no? No suele ser un referente muy habitual, ¿no? En reflexiones contemporáneas en torno a la ética o la educación, ¿no? No obstante, considero relevante justamente volver a esa tradición, ¿no? Y tratar de reinterpretarla y revalorarla, ¿no? En esa línea, este trabajo recoge o responde a esa motivación y se plantea como objetivo repensar la filosofía de Heráclito o de Éfeso, ¿no? Quien, a pesar de que era conocido como el Oscuro, ¿no? Se revela como un pensador cuya filosofía, como bien decía Heidegger, antes que oscurecer, nos ilumina en una dirección clave para entender el pensamiento de su época. Voy a intentar mostrar entonces la vigencia de sus ideas para reflexionar sobre la sabiduría y la acción humana. Con miras a este objetivo, me voy a basar principalmente en este fragmento, B112, ¿no? Que dice, ser sabio es virtud, arete máxima, y sabiduría es decir la verdad y obrar de acuerdo con la naturaleza, escuchándola, ¿no? Según la Fisis.
me propongo justo analizar esta última parte, ¿no? Es decir, ¿qué implica este obrar de acuerdo con la naturaleza escuchándola? ¿No? Y para esto, entonces, creo que es importante profundizar en la noción de naturaleza primero, ¿no? Heidegger sostenía que la noción de naturaleza, de physis, a lo largo del periodo preplatónico, presocrático, denotaba una totalidad radical, absoluta, ¿no? A la que pertenecen todos los entes en su conjunto, mucho más de los que hoy denominamos naturaleza, ¿no? Así, entonces, vamos a ver esta cita, physis significaba originariamente el cielo y la tierra, la piedra, el vegetal, el animal, el hombre y la historia humana entendida como obra de los hombres y de los dioses, y finalmente los dioses mismos sometidos al destino, ¿no? Fin de la cita. Entonces, desde la perspectiva de este filósofo alemán, para los filósofos presocráticos, para los pensadores presocráticos, no había un mundo trascendente, ajeno a la physis, ¿no? Por el contrario, todas las cosas existían como parte de esa misma totalidad. Heráclito de Éfeso se inserta justo en esa tradición de pensamiento que concibe a la physis como la totalidad de lo existente. Hay un ruido, ¿no? Al igual que de sus contemporáneos, ¿no? Heráclito parece concebir que la physis no remite simplemente a objetos que están en el mundo, ¿no? Sino que más bien constituye una suerte de horizonte de posibilidad de que los entes sean, existan, ¿no? En ese sentido, disculpen, hay una bulla, designa el ámbito en el cual las cosas se determinan y diferencian, ¿no? Esta physis, ¿no? Alude además a una gran unidad, ¿no? Pero no a una unidad estática, sino en constante movimiento, ¿no? Hay un ejemplo interesante que da Eugen Fink, ¿no? Que ilustra esta utilidad. Disculpen, pero hay un ruido, ¿no? Que está, me hace difícil concentrarme porque está muy fuerte. No sé si pueden apagar, por favor, todos sus micros. Gracias. Bueno, les decía que hay un ejemplo interesante de Eugen Fink, ¿no? Que estudioso de Nietzsche también, que ilustra esta unidad, ¿no? Entonces dice Fink, cuando hablamos de una piedra, nos podemos referir a ella como un pedazo de montaña, ¿no? Y la montaña a la vez conforma una cordillera, y esa vez, al mismo tiempo, la cordillera pertenece a la Tierra, que finalmente es parte del sistema solar, ¿no? Es un ejemplo para mostrar cómo todas las cosas de algún modo están vinculadas, ¿sí? Fernand también, Jean-Pierre Fernand, a propósito de la physis, dice lo siguiente, ¿no? Los hombres, la divinidad, el mundo, forman un universo unificado, homogéneo, todo él en el mismo plano. Son las partes o aspectos de una sola y misma physis que pone en juego por doquier las mismas fuerzas, manifiesta la misma potencia vital, ¿no? Como se puede ver en este pasaje, entonces la physis está asociada a una potencia, ¿no? Al movimiento, al devenir, ¿no? Esta actividad constante que caracteriza la physis, creo que es importante detenerse en ella, porque también se ilustra con una imagen bien interesante del río, una imagen empleada por Heráclito en el fragmento B12, ¿no? El fragmento 12, B12 de Heráclito dice, aguas distintas fluyen sobre los que entran en los mismos ríos, ¿no? Esta sentencia, antes que afirmar que nada permanece, ¿no? Más bien muestra que hay una unidad en el cambio, ¿no? Una consonancia entre el ser y el devenir, ¿no? A pesar de que el caudal se modifica, el río finalmente siempre es el mismo, ¿no? Bruno Schnell decía, ¿no? A propósito, que con esta imagen del río de Heráclito se caracterizaba a la vida misma, ¿no? Por encima de cualquier ser viviente concreto, ¿no? A la vida misma como algo permanente, ¿no? Constante, pero al mismo tiempo siempre renovado, ¿no? Esta noción de physis, en suma, ¿no? Está ligada
por un lado a la unidad, ¿no? Y por otro a este dinamismo constante, ¿no? Y ni sé ni cómo salir, ¿no? Ni sé Ay, cómo salir. ¿y cómo se vinculan esos No sé elementos, ni ¿no? Es cómo decir, salir de acá. Aplasto por todos lados sin... ay, Dios mío, Sí, creo. ¿cómo? Disculpen a todos los Ándame, ve, asistentes o por... que me registre ahí una asistencia de Adrián. No sé cómo. No sé si sigo o si se escucha mucho el ruido, en fin, ¿qué hago? De ahí me avisas. Un minuto, Úrsula, por favor. Por favor, José, ¿podrías cerrar el audio? Muchas gracias. Adelante, Úrsula. Disculpen. Gracias, gracias. Bueno, decía entonces que esta noción de physis está ligada tanto a una unidad completa como a una suerte de dinamismo, movimiento, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se vinculan estos dos aspectos, ¿no? En otras palabras, ¿qué hace que este constante cambio no implique dispersión, caos, sino más bien orden, ¿no? Entonces Heráclito pensó que debía haber un principio ordenador de todas las cosas, una suerte de lenguaje oculto, ¿no? Unificador de todo lo existente, al que él denominó el logos, ¿no? Logos es una palabra que tiene muchísimos significados, pero Heráclito, entre varias acepciones, le confiere un sentido especial, ¿no? En gran parte de sus fragmentos, Heráclito se refiere al logos como una ley o fórmula de ordenamiento del mundo, cuyas características, siguiendo a Guthrie, voy a exponer brevemente a continuación, ¿no? Lo primero es que se trata de un principio universal, o sea, lo gobierna absolutamente todo, nada está fuera del logos, ¿no? Y eso se nota en el fragmento B50. Tras haber oído al logos y no a mí, es sabio convenir en que todas las cosas son una, ¿no? Entonces, claro, si es que asumimos que hay orden y unidad en la multiplicidad, es justamente gracias a que existe una ley que rige la totalidad de los entes, y no solo una parte de ellos, ¿no? Es una ley que guía a todas las cosas a través de todas, dice Heráclito en B41, ¿no? Este logos, en segundo lugar, aparte de ser universal, es permanente, ¿no? O sea, es eterno. Y tiene que ser así, porque si dejara de ser eterno, si no fuera eterno, entonces al dejar de existir, ya no habría este orden o esta armonía en la naturaleza, ¿no? Sería caótica, ¿no? Y por último, ¿no? En tercer lugar, el logos también es oculto, no se muestra a simple vista, ¿no? Y quizá ese sea el sentido de un fragmento de Heráclito del B54 que dice que la armonía invisible vale más que la visible, ¿no? Es un fragmento bien bonito porque, claro, la armonía visible, la armonía de una escultura, de una melodía, la armonía evidente, es valiosa, es admirable, ¿no? Sin embargo, la invisible, o sea, este lenguaje oculto que ordena la naturaleza y que explica todos sus misterios, tiene mucho mayor profundidad y mayor relevancia, ¿no? El fundamento del mundo para Heráclito, en suma, es algo velado, que no está descubierto, ¿no? Esto oculto, esta armonía, esta unidad es el logos, ¿sí? Ahora, ¿por qué por qué se produce esta armonía de logos? Esto solo es posible, dice Heráclito, porque las cosas están en una constante pugna, ¿no? O tensión, a la que Heráclito se refirió, perdón, como pólemos, ¿no? En el fragmento B8 dice, todo sucede según discordia, ¿no? Y en B80 añade que la guerra es común a todas las cosas y que la justicia es discordia y que todo sucede según discordia y necesidad, ¿no? Y en efecto, gracias a la oposición es posible que haya multiplicidad y que haya cambio, ¿no? Si es que no hubiera antagonismo entre el día y la noche, entonces se anularía toda diferencia entre ambos, ¿no? En esta línea van, por ejemplo, estos fragmentos, el B126, ¿no? Las cosas frías se calientan, lo caliente se enfría, lo húmedo se reseca, lo reseco se humedece, ¿no? Y también algo análogo está en B88. Lo mismo es vida
y muerte, velar y dormir, juventud y vejez. Aquellas cosas se cambian en estas y estas en aquellas, ¿no? No existe, según este filósofo, una incompatibilidad radical entre elementos contrarios, sino más bien una necesidad mutua, ¿no? Si el sueño no se opusiera a la vigilia, no cabría distinción alguna entre los estados, ¿no? Y entonces los contrarios en su alternancia se van delimitando y definiendo mutuamente, ¿no? También eso se ve en el B111, donde dice Heráclito que la enfermedad hace a la salud agradable y buena, el hambre a la saciedad, la fatiga al reposo, ¿no? Entonces, de algún modo, definir salud, saciedad y reposo solo es posible si se reconocen los contrarios, ¿sí? Y también hay un fragmento del 23 donde dice que no conoceríamos la justicia si no existieran también cosas injustas, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? A enfatizar dos cuestiones, ¿no? Primero, la importancia del pólemos, de esta tensión, esta contradicción, para hacer posible la multiplicidad del cambio, ¿no? Y segundo, la interdependencia de unas cosas con otras, ¿no? O sea, una cosa está oponiéndose a todo lo demás, ¿no? Y se muestran sus diferencias en un contexto, ¿no? En que cada una se va diferenciando de las otras. Heidegger, ¿no? En esta línea, resume la importancia del pólemos como principio, ¿no? de diferenciación, ¿no? Y como garante de la unidad y del orden, con este texto bien completo, interesante, ¿no? Dice, el pólemos mencionado aquí no es una guerra al modo de los hombres, sino un conflicto que impera con anterioridad a todo lo divino y lo humano. La lucha, tal como la piensa Heráclito, provoca el inicio de la separación de lo que está presente en su confrontación. En esta diferenciación se produce el mundo. La diferencia no separa ni destruye la unidad, la construye, es conjunción, ¿no? Entonces, esta oposición finalmente es lo que da la armonía, ¿no? A la physis, a la naturaleza. Ahora, creo que es importante resaltar que en esta guerra entre opuestos, el vencedor establece un dominio que es meramente transitorio, ¿no? Si es que la supremacía de alguno de los contendores, digamos, fuera irrevocable, entonces la lucha cesaría y con ella el cambio y la multiplicidad, ¿no? Dejarían de existir, ¿no? Entonces, de ahí se sigue que esta tensión, ¿no? Esta oposición, esta guerra, no tiene una dimensión destructiva o de aniquilado o aniquiladora, ¿no? Si el calor anula el frío, irrevocablemente desaparece, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Se trata de una competencia que es permanente, ¿no? Siempre viva, siempre renovada. Y justamente esa competencia constante permite preservar la consonancia, la armonía de la naturaleza, ¿no? Nietzsche, admirador de Heráclito, reparó también en ello, en la importancia de la lucha y de la transitoriedad, y dijo sobre el pólemos lo siguiente: de la lucha de los contrarios surge todo el devenir. Las cualidades determinadas que se nos aparecen como duraderas expresan solo la prevalencia momentánea de uno de los luchadores. Pero la guerra no finaliza con ello. El combate continúa en la eternidad, ¿no? Es decir, cada cosa, repito, está en una diferenciación constante con su opuesto sin suprimirlo de modo absoluto, ¿no? Porque, insisto, la anulación total del contendor, del opuesto, llevaría a la abolición de la multiplicidad, ¿no? Si el calor anula al frío definitivamente, o sea, no puede anularlo, tiene que alternarse, ¿no? Si lo hiciera, se rompería la armonía del cosmos, ¿no? Bueno, en toda esta unidad que caracteriza la physis ordenada y en tensión constante, el ser humano evidentemente también está involucrado, ¿no? En el fragmento que estamos usando como guía para esta exposición,
se asocia la sabiduría, ¿no?, con actuar conforme a la naturaleza y escucharla, ¿no? Sabio es actuar en conformidad con la naturaleza y escucharla. Entonces ahora corresponde cómo entender este escuchar a la naturaleza, ¿no? Y cuál sería su valor, ¿no? Contrariamente a lo que sucede hoy día, ¿no? Es interesante porque donde, digamos, hoy en día predomina la información visual, ¿no? Una cultura visual, Heráclito parece advertirnos que lo más importante no es lo que se ve, sino lo que se percibe mediante nuestros oídos, ¿no? Este escuchar exige de nosotros una disposición, ¿no? Una motivación para atender a la naturaleza y lograr finalmente identificar esa tensión u oposición inherente que conecta a todas las cosas unas con otras, ¿no? Veamos nuevamente vemos el B50. Tras haber oído a Logos y no a mí, ¿no? Es sabio convenir en que todas las cosas son una. O sea, aquí lo que está diciendo Heráclito es que le está exigiendo a las personas prestar atención no a su opinión particular como filósofo, sino escuchar a Logos, atender a Logos, prestar atención. Y este prestar atención nos debería, repito, llevar a reconocer que la ley que ordena a todas las cosas implica necesariamente una constante oposición entre unas y otras. Para lograr esta comprensión de la naturaleza y de sus misterios, ¿no?, resulta fundamental que exista en el ser humano una disposición especial, ¿no?, para escuchar, ¿no?, repito, la naturaleza. Ya habíamos dicho que el logos no es evidente, no es manifiesto, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay que tener esta curiosidad, ¿no?, para querer ir más allá de lo que está, de lo evidente, ¿no? Y tratar de descifrar esta armonía oculta, ¿no? Esta curiosidad em, para, digamos, escuchar a la naturaleza me hace recordar inevitablemente la tradición socrática, ¿no? O sea, de querer conocer, ¿no? De amar el saber, de buscarlo, ¿no? Y que además se asocia con el examinarse a uno mismo, ¿no? Y reconocer que no sabemos. O sea, porque, claro, escuchar a Logos para aprender y descifrar sus misterios supone reconocer que no los conocemos, ¿no? El reconocimiento de la ignorancia. Examinarnos a nosotros mismos, ¿no? En ese sentido, me parece que cuando Heráclito nos pide actuar en conformidad con el Logos, también nos está diciendo, de alguna manera, que tengamos la capacidad de autoconocimiento, ¿no? Y lo dice en B101, cuando anuncia, ¿no?, que estuve buscándome a mí mismo, ¿no? Esta búsqueda interior, ¿no? Está diciendo Heráclito que, que actuar conforme al Logos es vivir según una perspectiva totalmente particular, individual. Todo lo contrario, ¿no? B2, ¿qué cosa dice en B2? Por lo tanto, es necesario seguir a lo común, pero aunque Logos es lo común, la mayoría vive como si tuviera una inteligencia particular. O sea, estamos como de espaldas a Logos sin reconocer la unidad. Mirándonos a nosotros mismos, reconoceremos nuestra pertenencia a esta totalidad, ¿no? Logos, repito, involucra a todos los hombres y constituye un error no darse cuenta de ello, ¿no? Insisto entonces en que actuar en conformidad con el Logos implicaría justamente ser conscientes plenamente de nuestra pertenencia a este orden mayor, ¿no? Y por lo tanto mirarnos a nosotros mismos e indagar en nuestra propia naturaleza para ver cómo estamos conectados con esta totalidad, ¿no? Y esto, retomando nuevamente a Sócrates, supone nuevamente ser conscientes de nuestras limitaciones en tanto seres humanos, ¿no? Y diferenciarnos de los dioses, de lo divino, ¿no? Eh, Heráclito era, digamos, claro con eso y decía que el carácter humano, ¿no?, no cuenta con pensamientos inteligentes, ¿no? El divino sí. Entonces,
con esto está contraponiendo la perspectiva limitada de los seres humanos, ¿no? Al ámbito divino, que se presenta como perfecto, unitario, etcétera, ¿no? A los seres humanos les está prohibido medirse con los dioses y pretender ser como ellos, ¿no? Por eso es que Heráclito denuncia que extingamos esta insolencia, hubris, más que un incendio, ¿no? Bueno, para los que no están muy familiarizados, la hubris alude a esta soberbia, ¿no? Que caracteriza a estos hombres pretenciosos que quieren convertirse en dioses o que se creen dioses, ¿no? Y que poetas como Sófocles, ¿no? Denunciaban, por ejemplo, ¿no? En este fragmento que está acá, de Antígona, ¿no? Dice, no hay que cometer impiedades en las relaciones con los dioses. Las palabras arrogantes, de los que se jactan en exceso, tras devolverles en pago grandes golpes, les enseñan a la vejez la cordura, ¿no? Ese reclamo de sensatez se traduce en una exigencia de moderación de las acciones humanas, ¿no? Entonces, Heráclito se insertaría en esta tradición que considera importante actuar con mesura, con prudencia, sin la actitud de quien se cree infalible, dueño de la verdad, sabio absoluto, ¿no? Y con la disposición siempre a escuchar y a atender, ¿no? Bueno, y un poco para finalizar, ¿no? Decíamos, Heráclito está asociando, ¿no? Esta disposición de escuchar o de atender a la naturaleza con la capacidad humana para actuar de acuerdo con ella, actuar, obrar de acuerdo con ella, ¿no? Esto nos lleva a reforzar la idea de que atender la naturaleza no es una labor meramente contemplativa, o sea, el sabio no es el erudito, ¿no? Que sabe un montón de datos dispersos, ni el que observa desde fuera el cosmos, ¿no? Heráclito denuncia la erudición, ¿no? Y dice, mucha erudición no enseña comprensión, ¿no? Si no, se le habría enseñado a Hesíodo y a Pitágoras y a su turno a Genófanes como Hecateo, ¿no? Pobre Pitágoras, que era un sabio. Bueno, pero la erudición es percibida como un saber acumulativo, pero disperso, ¿no? Por el contrario, la sabiduría se traduce en actuar en conformidad con la naturaleza. Y si tenemos en cuenta que la naturaleza se rige por una lucha incesante, entonces ser sabio supone incorporar ese principio de lucha en nuestras propias vidas y nuestras propias relaciones humanas, ¿no? De esto anterior, ¿qué se concluye? Que para la formación del sabio, desde la perspectiva heraclítica, resultaría fundamental, por ejemplo, fomentar distintos niveles de contienda, de lucha, ¿no? Y estar dispuestos a participar en ella. Debates entre ideas, competencias artísticas, certámenes deportivos, por poner algunos ejemplos, ¿no? De hecho, siguiendo esta línea un poco, los griegos denominaron agón, ¿no? A las fiestas, a los certámenes en que los griegos se enfrentaban, ¿no? Por algún tipo de premio, ¿no? Finley nos recuerda que la contienda, dice, jugaría un papel importantísimo en la vida pública griega. Nada define la calidad de la cultura griega más netamente que la manera en que la idea de competencia estaba extendida desde la hazaña física hasta la región del intelecto, ¿no? Hasta las hazañas de la poesía y de la composición dramática, ¿no? La contienda jugaba un rol fundamental, ¿no? Y esta contienda estaba guiada por el espíritu de la diosa Eris, la buena Eris de Hesíodo, ¿no? Quien era la que arrojaba a los hombres a enfrentarse unos con otros y alimentaba en cada uno de nosotros, de los hombres, perdón, un tipo de envidia positiva, decía Nietzsche, ¿no? Que constituía, o sea, una envidia para superarse, ¿no? Al hombre, para buscar la excelencia, no un pretexto para destruir o eliminar al rival, ¿ya? Entonces la lucha conducía a las personas a un torneo que estaba siempre marcado por el respeto al rival, un torneo enriquecedor, del cual salían las personas fortalecidas, ¿no? Bueno, en la lucha, ¿qué sucede? Se miden, ¿no? El esfuerzo, la excelencia de las personas, ¿no? Cada uno está como expuesto al otro, y entonces justamente al intentar sobresalir, despliega cada uno lo mejor de sí, ¿no?
Quizá en esta línea se podría, voy a leer B110 porque estoy con el tiempo en las justas, ver el fragmento B110 de Heráclito, ¿no? Donde dice que para los hombres no sería mejor que sucedieran cuantas cosas quieren. Lo más conveniente, podríamos complementar, es que ellos se esfuercen, ¿no? O sea, la idea es del esfuerzo que se mide en las batallas, ¿no? En el lado opuesto está pues la guerra destructiva, aniquiladora, salvaje, la mala Eris, ¿no? La diosa indeseable, rechazada, mal vista, ¿no? Estudiada también por Nietzsche. Y era mal vista porque era considerada un tipo de transgresión para las normas de convivencia, ¿no? Y se entendía incluso como una forma de hubris, ¿no? De desmesura, ¿no? Una confrontación motivada por una voluntad de aniquilar o anular definitivamente el contendor, ¿no? Y que en términos de Heraclitos sería lo equivalente a que en el Pólemos, ¿no es cierto?, uno de los elementos anule de modo radical, absoluto y definitivo a su contrario, ¿no? En suma, entonces, para cerrar, uno podría afirmar, ¿no?, que actuar de acuerdo con el logos, según Heráclito, supone rechazar formas de lucha destructivas, ¿no?, sucias, salvajes, y más bien incentivar contiendas que, al mismo tiempo en que impulsan la superación de cada uno, fomentan buenas relaciones entre los miembros de la comunidad, ¿no? Bueno, si llevamos esto, no sé, pues a la idea de un combate entre opiniones, ¿no? Por ejemplo, eso implicaría que hay que incentivar, digamos, el debate propiamente y evitar pretensiones que se quieren instaurar como verdades únicas, definitivas y absolutas, ¿no? Porque hacer esto es, repito, incurrir en soberbia, en hubris, ¿no? Entonces, Heráclito parece decirnos a los seres humanos que es sabio aprender a combatir, ¿no? A competir. O sea, tener la grandeza de aceptar nuestra derrota también, siempre y cuando haya sido justa, ¿no? Y alejarnos de esta pretensión de asumirnos como vencedores definitivos a los que ya nadie tiene por qué retar, ¿no? En suma, este gran filósofo de todo poner una esquemita, nos enseña que obrar de acuerdo con la naturaleza supone, por un lado, una capacidad de examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Conociéndose, el ser humano reconocerá su vínculo indesligable con la naturaleza, con este logos, ¿no? Y esa mirada profunda hacia sí mismo también constituye, como hemos señalado ya, un punto de partida para actuar en función de nuestras propias limitaciones, o sea, con mesura y alejados de la hibris, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, entonces, la acción en conformidad con la naturaleza implicaría, ¿no?, vivir en consonancia con este principio de oposición que gobierna todo lo que existe, ¿no? O sea, vivir en consonancia con el pólemos, lo que se traduce en preservar la continuidad de la contienda y participar de sus diversas expresiones, manteniendo siempre al mismo tiempo el espíritu de comunidad entre los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Úrsula, por la información que nos has entregado a todos el día de hoy. Solamente nos queda tiempo para poder responder una sola pregunta. Aquí la tengo. Creo que uno de los retos más grandes de la humanidad es reconocer esa contrariedad armoniosa, pues observa una tendencia del ser humano a uniformizar las ideas y hasta las costumbres. ¿Qué opina de eso? Buena exposición. Sí, gracias. Estaba leyendo. Reconocer esa... Claro, uniformizar. ¿Qué opino de la tendencia? Bueno, en línea con Heráclito, de la tendencia a uniformizarlas, totalmente nociva, ¿no? Sí creo que hay que seguir esta línea de proponer espacios de discusión que a veces por miedo a entrar en ellos los anulamos, ¿no? Y preferimos, digamos, ascribirnos, ¿no?, a ciertos principios que ya están dados y no cuestionar y no polemizar, ¿no? Sin embargo, creo que también, y últimamente ya pensando en algo más aterrizado, ¿no?, con las redes sociales y todo, las posibilidades de establecer
discusiones de respeto con el otro, donde nadie se cree poseedor de la verdad, cada vez se reducen, ¿no? Uno hubiera pensado que con más espacios de discusión, el debate se abre y se plantea de una mejor manera, una forma más lúdica, más sana, y creo que más bien tiende a pasar lo contrario, ¿no? Y lo que vemos es más bien no sé, siento, ¿no? Mayor incapacidad de dialogar, ¿no? Y no hay esta buena eris, polemos de, ok, tienes un punto, te lo concedo, y de repente más tarde te refuto otra cosa, sino incapacidad de escuchar al otro, o más bien desacreditación del otro casi a priori, ¿no? Entonces sí, pues es paradójico, ¿no? Más espacio de discusión no están generando mejores tipos de discusión, ¿no? Sino más bien un discurso quizás de menor tolerancia, que es lo que yo siento, ¿no? Lo que percibo, ¿no? No sé, sí. Perfecto. Perfecto, Eso responde a la muchísimas pregunta. gracias nuevamente, reiterarte el agradecimiento, agradecer a todos los Gracias a ustedes. presentes el día de hoy también. Y bueno, ya terminamos con las presentaciones de trabajos. Agradecemos su asistencia y los invitamos a que puedan seguir la transmisión del Congreso el día de mañana por la página de Facebook de Lima Educación, así como también por el canal de YouTube de Educación y Deportes. Recuerden que el evento es totalmente gratuito y recibirán un certificado por haber participado los 3 días. Eso sería todo por hoy. Que tengan buenas noches a todos. Hasta luego.